aunque no hemos cubierto mucho del libro, o sea, mucho terreno, solamente estamos en el capítulo 2, versículo 16, sí que creo que hemos cubierto mucho material, mucha enseñanza, y espero que estéis tomando buena nota de lo que estamos viendo aquí, porque en el primer capítulo vemos quizá uno de los capítulos más llenos sobre la doctrina de Jesucristo, de quién es Él. Pablo nos ha dado muchos detalles sobre quién es Jesucristo en este capítulo. Vimos ahí que Él es no solamente creador de todo, de todas las cosas, sino también es sustentador de todo lo que existe. Es primogénito de entre los muertos, es cabeza de la iglesia. La iglesia no es una invención de hombres, es invención del Señor Jesucristo y Él la compró con su sangre. Y de ahí pasa luego ya al capítulo 2, donde explica quiénes somos nosotros en Cristo. Y lo primero, quién es Cristo para nosotros, y ahora nosotros en Cristo. Y aquí hemos hablado de identidad. ¿Os acordáis? La semana pasada estuve hablando de qué identidad debemos ahora adoptar, de qué debemos estar vestidos. Y puse el ejemplo, no sé si es buen ejemplo o no, de estos personajes superhéroes, Spiderman, Superman. Un niño cuando se mete en ese personaje casi quiere volar, ¿no? Pues aunque son personajes ficticios, nosotros tenemos un personaje real que nos ha colocado en Él y con Él estamos completos. Nos dice ahí en el capítulo 2 que debemos cumplir con ciertas metas. Debemos estar seguros de que estamos arraigados en Él, de que estamos establecidos en Él, de que crecemos en Él, de que vamos ampliando nuestro conocimiento de Él, de que sobreabundamos en Él. Todas estas son exhortaciones del apóstol Pablo ahí en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 también nos muestra pues nuestra identidad. Estamos circuncidados en Él, es decir, todo nuestro ser, el corazón no es una circuncisión hecha de manos, es una circuncisión que Dios hace en nuestro corazón en el momento de la salvación. Estamos sepultados con Él. Debemos hacernos la idea de que ese viejo hombre que éramos antes debe de quedar muerto. Y luego hemos sido resucitados con Él, y nos habla de la vida que tenemos ahora en Cristo, nos habla de la seguridad que tenemos en Cristo. Y puesto que estamos en Cristo en esa vida, también tenemos victoria con Él. Y para concluir ese tema, en el versículo 10 dice así: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí ahora nos abre una nueva sección. Mirad ahora capítulo 3, versículos 1 en adelante. No vamos a tocar esto de lleno hoy, pero ahí es donde nos lleva el apóstol Pablo y decir: pues habéis resucitado con Cristo. Toma nota: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Hacer morir pues, y ahí insiste en esa palabra pues, es como concluyéndolo todo. Aseguraos de que vivís vidas en Cristo, de que estáis vestidos en Cristo. Y la palabra en el capítulo 3:1, buscar, es una palabra activo externo. Tenemos que estar constantemente anhelando esas cosas que Cristo nos ha dado. Pero en el versículo 2 dice poner la mira, y es un activo interno, es decir, seguir pensando y dirigiendo vuestra mente a las cosas eternas y centrar vuestros afectos en Él, que está sentado en el trono celestial. Y si te queréis preguntar ¿por qué? Mirad el versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay mucho que vamos a mirar hoy, pero vamos a centrar nuestra atención, volver al capítulo 2, vamos a centrar nuestra atención en el versículo 16 al versículo 23. Vamos a leer esta sección
Sabe que la palabra dice por tanto, es estar mirando todo lo que he dicho anteriormente como garantía, como algo certero, si esto es verdad en ti. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual, subrayar esto es muy importante, voy a entrar en detalle con esto, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud del cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Dice, hace unas preguntas. ¿Por qué, como si vivierais en el mundo, sometéis a preceptos? ¿Qué tipo de preceptos, Pablo? Versículo 21. Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. ¿Acaso no es bueno? Dice, bueno, es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero aporta esto, estas disciplinas, estas leyes, aportan algo a nuestra espiritualidad, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces aquí vamos a mirar hoy varias advertencias. Vamos a mirar aquí otra vez la señal de peligro con letras de neón bien claras. Cuidado, creyente, porque van a entrar personas con todo tipo, con palabras muy dulces, palabras muy bien escogidas, que te van a llenar el oído de todo tipo de reglamentos con que prometen ser más espiritual, alcanzar un nivel de madurez y de espiritualidad mayor. Pablo dice, cuidado, y nos da tres advertencias. En el versículo 16 y 17 dice, que nadie os juzgue. La primera advertencia. Y Pablo da tres verdades importantes. Primero nos va a dar la base para nuestra libertad. ¿Quién es la base para nuestra libertad? Cristo. También nos habla del peligro de la esclavitud. Versículo 16. Y luego la gran bendición, en el versículo 17, la gran bendición de la gracia de Dios. Entonces, la primera advertencia de peligro es esta, que nadie os juzgue. La segunda advertencia es que nadie os prive de vuestro premio. No os metáis en esas cosas las cuales os van a robar de grandes bendiciones. Versículos 18 y 19. Hay premios que nos esperan en el cielo, pero podemos llegar a perderlos. Vamos a hablar de eso un poquito. Y luego, la tercera advertencia la vemos en los versículos 20 y 23, que nadie os esclavice. Por lo tanto, tenemos tres cosas que tenemos que explorar hoy. No hoy todas, pero hoy una de ellas por lo menos. Que nadie os juzgue, que nadie os prive de vuestro premio y que nadie os esclavice. Son advertencias de peligro. Y yo quisiera que habláramos un poquito de ellas. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios sobre el mensaje de hoy. Señor, aquí Pablo entra ahora a lo que vimos al principio. Los 4 capítulos se dividen en 3 secciones: doctrina, peligro y luego deberes. Así que, Señor, entramos en el terreno complicado, el terreno difícil, el terreno de advertencias, de peligro. Y, Señor, aunque pensemos de que estamos muy lejos de estar en peligro en este momento, es importante que prestemos atención para que estemos mejor preparados, porque es muy posible que este tipo de enseñanzas, doctrinas quieran entrar en nuestra vida y nos priven de las grandes bendiciones que tú tienes para nosotros. Dame la capacidad, Señor, para traer este mensaje hoy. Ayúdame a dejarlo más claro, de manera que podamos comprender la riqueza que tenemos en Cristo. Mucho mejor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que nadie os juzgue, dice Pablo. Mirad conmigo de nuevo el versículo 16
Y versículo 17, por tanto, amigo, por tanto, ¿hacia dónde está apuntando? Está apuntando hacia atrás. Toda esa identificación de la que Pablo nos ha estado hablando, todas esas bendiciones de las que Pablo nos ha estado hablando, de que ahora estamos arraigados, estamos establecidos, de que ahora estamos sepultados en el bautismo, no bautismo de agua, sino del Espíritu Santo, que ahora estamos resucitados, todas esas bendiciones que el Señor nos ha hecho nuestras, siendo que eso es así. Ahora dice, por tanto, no dejéis que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sobre esto, hermanos, tenemos que anotar la advertencia. Esta advertencia muestra el peligro del legalismo de los maestros gnósticos que se movían allí por Colosas. Sus doctrinas eran una extraña mezcla del misticismo oriental, del legalismo judaico, y luego una mezcla de matices de filosofía y enseñanza cristiana. Todo eso formaba estas enseñanzas, lo que llamamos sincretismo. Parece que hace mucho tiempo, pero os acordáis que traje una trituradora, ¿no? Una licuadora, y metí ahí un poquito de todo lo que me encontré por ahí, con algunas cosas buenas, y luego le di a la potencia y lo ofrecí. ¿Quién querría esto? Ninguna mano se levantó, porque entendisteis, hermano, que lo que había ahí había algo bueno, pero también había veneno, había algo malo. Pues aquí tenemos la mezcla de todas estas formas de pensar, estas formas de vivir la vida religiosa, querían introducirse en la iglesia de Colosas. Y lo que Pablo va a tratar ahora, más que nada, es el legalismo judaico. Parece ser que el legalismo judaico jugaba un papel muy importante en esa región. Y no nos debe de sorprender de que las personas quieren sujetarse a reglas religiosas. Parece que tenemos grandes problemas a vivir de forma espiritual, porque va contraria a nuestra naturaleza, pero la tendencia del hombre es querer sujetarse a normas religiosas. Yo me crié en la iglesia católica y iba todo a base de normas. Haz esto, no haz esto, haz esto, no haz esto. Era todo a base de eso. Pero no me aportaba ninguna satisfacción espiritual, no llenaban mi vacío. No me daban capacidad para vivir la vida de una manera distinta. No tenemos problema con las normas. De hecho, he estado en iglesias evangélicas, bautistas, bíblicas, donde algunas personas preferían vivir a base de listas de sí y no. Esto no, esto sí, si me aseguro de que hago esto así y no hago, entonces estaré bien con Dios. Pensaban de que el cumplir con esas cosas ya le darían algún tipo de favor ante Dios. Hermanos, nada de lo que hagamos puede realmente comprarnos el favor de Dios. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra libertad? Mirad el versículo 16 otra vez. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Insisto, hermano, en lo del tanto, porque apunta hacia atrás. Y la base para nuestra libertad la vemos en el versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Toda plenitud de la deidad mora corporalmente en Cristo. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él canceló toda la deuda que teníamos. Y él, hermanos, cogió la ley que nos acusaba y la colgó en la cruz. Ante la ley éramos culpables, pero cuando nos apropiamos de Jesucristo, del sacrificio que hizo en la cruz, queda esa deuda cancelada. Ni el diablo ni nadie puede venir y decir ahora sois culpables, os merecéis el infierno. Quizá no merezcamos, pero presentamos la carta de nuestra identidad en Cristo, decimos está completamente pagado. El legalista podría venir y decir no es suficiente. Hay que añadir todas estas reglas y normas
quizá incluso la circuncisión, y no os olvidéis de ciertos días que tenéis que cumplirlos a rajatabla, y ciertas fiestas especiales durante el año, y no comáis, y no bebáis, y todo. Si hacéis todo eso, entonces estaréis agradando a Dios. Ahora, no podemos decir que la ley de Moisés es mala, todo lo contrario. La ley de Moisés, hermano, es un ayo, la Biblia le llama el ayo que nos conduce, que nos guía al Señor Jesucristo. La ley es buena. Pablo lo presenta así, claramente, en Romanos capítulo 6. Pero no estamos ya bajo la ley. En el momento en que recibimos la gracia de Dios, estamos ahí sujetos al Señor. El Señor es ahora el que da, el que pone en nosotros lo que debemos hacer, su Espíritu Santo. Los creyentes, entonces, gentiles en Colosas, parece que tenían problemas con esto. Y no era la única ciudad, porque vemos que en Gálatas también estos cayeron bajo la trampa del legalismo. Si guardáis vuestro sitio ahí, y venís conmigo a Gálatas capítulo 3, podéis ver cómo esta tendencia legalista que se iba infiltrando, se quería infiltrar en las iglesias. Aquí en el capítulo 3, también Pablo les reprende duramente. Fíjate cómo empieza el capítulo 3:1. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, en cuyos ojos Jesús fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Veis las palabras fuertes, verdad? Oh Gálatas insensatos, o tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Veis este problema? Se estaba extendiendo. Y Pablo ahora quiere advertir a los creyentes allí en Colosas, dice: cuidaos, porque vosotros podéis caer también en esta trampa. Y me gustaría recordaros, hermanos, que no estamos nosotros fuera de peligro, porque podemos también caer en esas trampas. Entonces Pablo nos habla de la esclavitud del legalismo. Mirad el versículo 16 otra vez conmigo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, la base para nuestra libertad es Jesucristo. Esta ley, no sé cómo la llama, o y de todo eso, esas leyes, y de todo lo cual es sombra. Lo veis ahí en el versículo 16, es sombra. ¿Qué es una sombra? ¿Alguien se puede sujetar a una sombra? Imaginaos por un momento, la ley es como una foto, ¿no? La ley no puede salvarnos, pero sí nos presenta al que puede salvarnos, al Mesías. Si yo ahora mismo me presentara delante de vosotros y dijera: hermanos, y no conocierais a mi esposa, y dijera: hermanos, quiero presentaros a mi esposa, está aquí, la veis aquí sentada, ¿no? Y inmediatamente saco de mi cartera una fotografía de Maritza, y os muestro a Maritza, digo: Maritza es preciosa. Maritza, mira, esta es Maritza. Es una persona que es muy simpática, es así, asado, me pongo a darle besitos a la foto y todo, digo: es maravillosa, y me tiro ahí media hora hablando de lo maravillosa que es Maritza, luego guardo la foto y nunca presento a Maritza. ¿Qué pensaríais de mí? Algo le pasa, eso es solamente una sombra, es una foto. Nos da algunos aspectos de Maritza, pero no es Maritza. Queremos conocer a la verdadera Maritza. Pues la ley tenía un efecto igual. Los judaizantes decían: no, esto es lo que hay que agarrarse. Pero Pablo dice: no, esto es una sombra nada más. Es un ayo, un tutor, una guía, que apunta hacia que puede realmente salvaros. Entonces, si yo muestro la foto y digo: esto solamente os da una idea, es una sombra, y luego digo: aquí tenéis a la verdadera Maritza, y os la presento y digo:
ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Sammy ama tanto a Marisa. Esta es la situación. Quiero que veáis algunos versículos conmigo donde presenta a esta sombra, lo presenta como el ayo de servir. En Hechos capítulo 15, versículo 10. Vení conmigo ahí un momentito. Hechos 15, 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que vosotros. Nota cómo lo llama, el yugo de cerviz. Yugo de cerviz, ¿sabes qué es un yugo, no? Sí, si os habéis criado en el campo, y bueno, ya no se ve, pero en la época del hermano Clay, cuando era joven, cuando no había tractores, pues tenían bueyes o tenían animales a los que se les ponía un yugo, un trozo de madera marcado así para que colgase sobre el cuello. Eso es a lo que se refiere un yugo en la cerviz, algo que cuelga con mucho peso, pero que nos sirve para conducirnos en una dirección. A eso se refiere. Y Pablo dice: mira, os estáis sujetando, volvéis a poneros el yugo que os ata. Y estáis perdiendo por completo la imagen misma que es Cristo. Cristo es el que va a dar libertad, no la ley. La ley lo único que va a hacer, el único poder que tiene la ley es condenarnos. Si queremos sujetarnos a la ley para intentar alcanzar algún favor delante de Dios, Dios dice: en ninguna manera, porque ninguno podéis cumplirla. En Gálatas capítulo 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estas restricciones legalistas que hemos visto aquí en Colosenses 2 tenían que ver con la comida, tenían que ver con la bebida. Es decir, si comes esto y no comes lo otro, o si te abstienes de esto y no te... Era una serie de reglas. Y bajo el sistema del Antiguo Testamento, ciertos alimentos se clasificaban como limpios e inmundos. Pero hermano, tenemos que entender de que nada de eso tiene ya efecto para nosotros. Y Pedro recordó que tuvo que ser recordado de que no llamemos inmundo algo que Dios llama limpio. ¿Os acordáis de aquella visión que tuvo en Jope? Se subió a la azotea para orar a la hora sexta y vio una visión, un lienzo que bajaba con animales que, según la ley dietética, pues decía que no se podían comer. Y Dios dice: mata y come. Y 3 veces tuvo que recibir esa visión para entender de qué se trataba. Estaba hablando más bien de los gentiles. No llames inmundo lo que Dios ahora ha recibido como limpio. Pero eso es uno de los aspectos. Y luego más tarde el apóstol Pablo tuvo que llamar la atención a Pedro en Antioquía. En Gálatas capítulo 2 tuvo que resistirle cara a cara, porque el mismo Pedro había sido arrastrado en la hipocresía de los judaizantes. Y es muy probable que las restricciones, las instrucciones acerca de los alimentos que Dios dio a través de Moisés tuvieran razones tanto físicas y espirituales, pero lo que está tratando aquí el apóstol Pablo es diferente. Recordad, el miércoles pasado hablamos sobre los alimentos, sobre las fiestas, sobre el vino, sobre cualquier cosa que haga tropezar a un hermano. Pero esto trata de una cosa distinta. El sistema legalista que estos querían introducir era para colocarte en una élite superior. Garantizaban que si se cumplía con todo esto tendríamos un favor mucho mayor de Dios. Encontraríamos todo lo que podíamos desear de Dios. Pablo tiene que insistir y decirle: hay un peligro ahí. Tened cuidado de no entrar por esa vía, porque eso os va a robar de un premio, os va a robar de una gran bendición. Cuidado, cuidado. Entonces no solamente vemos la base de nuestra libertad, que es Cristo, y también que el legalismo puede esclavizarnos. Quiero que veáis la tercera cosa.
lo que realmente trae bendición. Capítulo 2, versículo 17. Todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie, toma nota del versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. ¿Y cómo puede, qué nos puede privar de nuestro premio? Toma nota. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿De dónde venían estas enseñanzas? De su mente carnal. Eran inventos de estas personas. No tenían ningún valor espiritual. Y el apóstol Pablo les dice, mira, tened cuidado, porque es la gracia de Dios lo que realmente os da bendición. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es gracia? Es recibir de Dios lo que no merecemos. Pero los legalistas querían venir diciendo, nosotros si hacemos esto, entonces nos merecemos estas bendiciones. Entonces Pablo entra con fuerza y dice, cuidado, no seáis como aquellos que creen que por su mucha pompa religiosa, mucha ceremonia religiosa o todo su legalismo van a conseguir un favor especial de Dios. Venid conmigo para que veáis la tendencia que tenían los religiosos fariseos. A Lucas capítulo 18. ¿Dónde creían ellos que iban a encontrar el favor de Dios? Mirad conmigo los versículos 10 y 12. Lucas 18, versículos 10 y 12. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Nota con quién oraba. Consigo mismo. Es decir, estas oraciones ni siquiera llegaban al techo. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Veis cómo se presentaban estos legalistas? Mira todo lo que yo hago. Dios, tú lo estás viendo. Yo no soy como aquellos. Yo merezco tu bendición. Muy pomposo, ¿verdad? Y si lo adornas con las vestimentas que llevaban, todavía más, y se ponían en lo más alto de las plazas, incluso con sus manos levantadas a Dios, como diciendo, soy inocente. Pero mira cómo oraba el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Y luego dice, ¿quién creéis que fue más aceptado por el Señor? ¿Aquel que venía con toda su ceremonia religiosa, con toda su pompa, su vestimenta, o aquel que vino contrito y humillado pidiendo la misericordia y la gracia de Dios? El que fue justificado, hermanos, no fue aquel fariseo, sino aquel publicano. Y Pablo está intentando recordar a estos creyentes en Colosas y a nosotros esta mañana de lo mismo. No creáis que por añadir todo tipo de ceremonias o rituales o leyes inventadas más bien por los hombres, que eso os va a dar mayor espiritualidad. Eso tiene reputación de ser bueno, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Yo he conocido a creyentes así. No importa lo que hicieras, tenían una regla para ello. Era todo reglas y era esclavitud, es decir, siempre tenían el ojo crítico sobre cada cosa que se hacía. Era muy cómodo estar alrededor de alguien así. Nunca ibas a dar la talla. Pero he estado alrededor de creyentes, hermanos, que estaban llenos del amor y de la gracia de Dios y podían ver también los errores que se cometían, pero se presentaban ante el otro diciendo, yo no soy mejor que tú. Yo soy indigno, igual que el primero.
Pero he encontrado a un gran Salvador que me ha dado esa salvación, que me ha dado la gracia, que me ha dado su amor, que me ha dado la salvación eterna. Y era un gozo estar con ellos. Ahora, dirán, entonces no hay que cumplir ninguna ley. No, todo lo contrario. La ley tiene su objetivo si se usa legítimamente. Tiene la capacidad de mostrarnos la santidad de Dios. Y si te acuerdas, cuando Jesucristo utilizó la ley, los libros de Moisés, lo utilizó porque apuntaban hacia el Mesías. Todas estas cosas habéis leído en los profetas, en Moisés, en los Salmos, y en que hablaban de mí, apuntan hacia el Señor Jesucristo, pero son una sombra nada más. Una vez llegado Cristo, ya no nos hace falta esa sombra. ¿Bajo qué ley entonces debemos de vivir? Alguien dijo hace poco que los mandamientos te aportan espiritualidad. Los mandamientos no aportan espiritualidad. Sí te dicen dónde te equivocas, pero no te aportan espiritualidad. Te dicen dónde te equivocas, pero no tienen ninguna capacidad contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué es? ¿A qué tenemos que agarrarnos? Tenemos que agarrarnos a la ley del Espíritu. Mirad conmigo, y vamos a terminar con esto, el libro de Romanos capítulo 7 y 8. El capítulo 7, termino de leer el capítulo 7 y te entra una depresión terrible. Versículo 6, capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de ¿qué? Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera lo que decía si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Eso es lo que produce la ley. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es que la verdad, la ley es la verdad, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, entra ahora aquí en una parte muy interesante. Pablo, un hombre criado, enseñado y fariseo, dijo, esta es la lucha que tengo dentro de mí. Que lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Soy un esclavo de esta carne. Y miro el capítulo 6, y entrando en el capítulo 7 nos habla de las leyes. La ley de Moisés, la ley de la mente, la ley de la carne, la ley natural, de la conciencia. Y ahora nos va a hablar en el capítulo 8 de la ley del Espíritu. Estas leyes son como fuerzas. ¿La ley de la mente puede contra la ley del pecado? No. La ley de la conciencia. No, la conciencia te va a decir lo que está mal, pero no te va a dar la capacidad para vivir victoriosamente. Tenemos la ley de Moisés que nos dice lo que hacemos mal. Y Pablo entra aquí y dice, porque lo que hago, versículo 15, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Entonces, ¿quién lo hace? Sino el pecado que mora en mí. Y Pablo luchaba contra ese hombre interior y se sentía frustrado. Y mira cómo lo expresa. Un poco más adelante, versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Esta parte de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es muy gráfico. Leí en un comentario de que en algunos casos los criminales, o una persona que había sido pillado en un asesinato, el castigo era coger el cuerpo muerto y atárselo al criminal, y lo tenía que llevar por ahí durante días, semanas. Imagínate llevar ese cuerpo muerto durante semanas, el olor que podía producir. ¿Quién me librará de este apestoso hombre interior que llevo dentro? La ley de Moisés no puede. La ley de la conciencia no puede. La ley natural, es decir, por mucho que busque fuerzas que me libren de eso, ninguna de ellas puede. Y está como casi listo para tirar la toalla hasta que dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué esperanza tiene Pablo de poder tener victoria? Hay dos personas en Pablo, el viejo hombre y el nuevo Pablo. Parece que nada puede contra el viejo hombre. Leyes, mandamientos, rituales, nada puede contra esto. ¿Hay esperanza? Ya lo creo. Y cambia ahora el capítulo 8 y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, nota que hay otra ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! ¿Hay esperanza entonces, verdad que sí? Amén. Si tú te quieres sujetar a la ley de Moisés, inténtalo, pero vas a fracasar. Sobre todo para intentar agradar a Dios. Imposible. Porque la ley siempre apunta hacia el fallo, hacia el pecado que vamos a cometer. Pero Pablo dice, gracias. Hay esperanza. Hay una ley que puede contra todo eso. Hay una ley que me puede dar vida espiritual y me puede presentar delante de Dios siempre como aprobado, porque no depende de mis obras. Imagínate esta ilustración. Nos subimos todos al 7º piso. Y os digo, chicos, el edificio está en llamas y si no saltamos, nos vamos a quemar. Y ves que las llamas pasan por el primero, el segundo, el tercero, vas mirando, va por el cuarto, te quedan 3 pisos, y tú miras al vacío y dices, bueno, si yo lo intento, voy a saltar y me voy a mantener, me agarro de los zapatos y me mantengo en vilo. Si yo si lo intento con fuerza, me podré saltar y me mantendré ahí al aire. La ley de la gravedad no podrá contra mí. La ley es una fuerza, ¿verdad? Y viene Héctor y dice, yo lo voy a intentar primero. Se agarra a los cordones de los zapatos y salta y ¡pum! Se mata. Y Guido dice, bueno, él no lo ha hecho, no lo ha conseguido, pero yo lo voy a intentar. Yo tengo más fuerza de voluntad. Yo voy a poder contra la ley de la ley de la gravedad. Solo piensa 2 veces, digo, Guido, no saltes. Pero Sammy, entonces nos vamos a quemar. Sí, nos vamos a quemar, pero hay otra manera. Tú no vas a poder, tú no tienes la fuerza suficiente para mantenerte en vilo. No puedes vencer la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es más fuerte que tú. Digo, acabo de llamar un helicóptero. Y viene ahí Juanjo, con la puerta abierta, se pone al lado del edificio, apenas a medio metro, dice, ¡Guido! ¡Métete dentro! No, que he visto lo que ha pasado a Héctor. Sí, pero Héctor no tuvo un helicóptero. Ahora vas a depender completamente de la fuerza del helicóptero. Eso cambia, ¿verdad? Ya no es lo que tú puedes hacer, tienes algo que puede vencer la ley de la gravedad. Nuestro helicóptero es el Espíritu Santo. Amén. Tan sencillo como eso. Entonces Pablo nos da advertencias. Que nadie te juzgue. Porque la base de nuestra libertad es Cristo solamente. La esclavitud del legalismo no te va a hacer más espiritual. No tiene ese poder. Solo la gracia de Dios que recibimos mediante la confianza que depositamos en Cristo es la respuesta para nuestra salvación. Y es la clave
para nuestra victoria como cristianos. Es tan sencillo, ¿verdad? Pero a veces nos resulta muy complicado. Cuidado, cristiano, porque tú puedes ser seducido mañana y alguien te va a presentar quizá no el helicóptero que te provee Dios, el Espíritu Santo, sino una serie de reglas y normas. Las reglas, hermanos, son importantes, no me malentendéis. La disciplina es importante. ¿Qué pasaría de nosotros si no tuviéramos disciplina? Pues viviríamos la vida de cualquier manera. Pero si queremos realmente vivir vidas victoriosas, no tenemos la capacidad, ni siquiera con nuestra autodisciplina. Todas las mañanas tenemos que levantarnos y decir, Señor, aquí estoy otra vez con el viejo hombre, ese hombre muerto que apesta. Y Señor, si no me alimento de ti, si no descanso en ti, si no ando, si no me visto del Señor Jesucristo, este apestoso hombre va a surgir y va a fastidiarme. Señor, me rindo a ti. Ayúdame a vivir hoy en tu poder. Ayúdame a ser sensible al Espíritu Santo que tú me has dado, porque Él me va a proveer todo el poder que necesito para tener una vida victoriosa hoy. Y mañana, bueno, mañana será otra historia. Cada día su propio afán. Móntate en el helicóptero de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agachar nuestras cabezas. Quiero hacerte una pregunta, por favor, todas las cabezas agachadas, ojos cerrados. Quiero hacerte una pregunta. Si murieras hoy, y Dios te dé muchos años de vida, pero es posible, si murieras hoy, ¿tienes 100% de certeza de que irías al cielo? Si dices, pastor, llevo bregando con esa pregunta mucho tiempo y todavía no puedo decir que sí, con certeza. No lo tengo claro. Yo intento vivir mi vida lo mejor posible. Yo intento mantener unas disciplinas, procuro no hacer esto, no hacer lo otro. Sé que algunas cosas son perjudiciales. Intento vivir mi vida de la mejor manera posible. Vengo a la iglesia siempre que tengo oportunidad. Leo mi Biblia. Incluso puedo decir que un día me bautizaron en no sé qué iglesia. Procuro estar todo lo posible bajo estas normas en mi vida. Si es eso la respuesta que tienes, te diré una cosa, que la paga del pecado es muerte y nada podrá remediar eso, nada de lo que tú hagas puede remediar eso. Y tengo buena noticia para ti, que el Señor está hoy aquí ofreciéndote esa salvación gratuita. Gratuita no porque es barata, sino porque Él pagó el precio que hizo falta pagar para que tú fueras salvo. Si estás aquí y dices, pastor, yo no tengo seguridad de salvación, pero quiero tenerla. Hoy es el día para mí de recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero solucionar eso de una vez para siempre. No quiero seguir con esa duda en mi mente. Si estás aquí y sientes eso, por favor, después del culto, acércate a mí y dime, pastor, pastor, por favor, explíqueme cómo puedo tener hoy seguridad de salvación. Tendré el gran placer de mostrarte en la Biblia lo que Cristo ha provisto para que tú puedas ser salvo eternamente. Puedes rechazar esta oferta otra vez. Pero te digo que nunca vas a encontrar satisfacción en tus propios méritos. Ven a Cristo hoy. Y querido hermano y hermana, si has intentado vivir tu vida cristiana en tu poder, te digo que vas a sentirte muy frustrado, porque no se puede. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Y la única manera de vivirla adecuadamente es en el poder del Espíritu Santo. Así que, si hay alguna área de tu vida que tengas que rendir al Señor ahora mismo, hazlo. Hazlo ahora mismo. Pide primero perdón a Dios. Segundo,
intentar vivir tu vida de tu manera. Y luego pide al Señor que se convierta en todas en la suficiencia para ti, que pueda mostrarte lo completo que Él puede ser en tu vida. Hazlo hoy. Señor y Padre Celestial, queremos, Señor, venir ante ti y darte gracias primeramente porque tú has provisto todo lo suficiente en Cristo para nuestra salvación. Y nos has dado un compañero fiel. Por medio del bautismo del Espíritu Santo, ahora tenemos el Espíritu Santo ahora morando en nosotros para darnos la fuerza para vivir una vida cristiana victoriosa. Te pido que nos ayudes a andar en ti, a no contristar al Espíritu Santo, a no resistir al Espíritu Santo, a no apagar al Espíritu Santo. Él es nuestra suficiencia, Señor. Ayúdanos a vivir en el poder de tu Espíritu. Y así podremos vivir una vida cristiana. Manifiéstate, Señor, en la vida de cada uno, según la necesidad que cada uno tenga. Y ayúdanos a salir de aquí, rebosantes de gozo, Señor, porque hemos sabido, Señor, responder correctamente a la invitación. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.